Gonzalo Bustamante Rivera, doctor en Ciencias Sociales Aplicadas, director del Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera. En el café conversaremos sobre el protocolo que rige a Carabineros para el uso de la fuerza, las armas y los químicos lanzados en contra de manifestantes en el marco de las movilizaciones sociales en Chile. Sean bienvenidos. Aquí comienza el café. ¿Cómo están ustedes, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo del Café. En estas intensas semanas que hemos tenido de movilizaciones, nosotros, por supuesto, también estamos con la contingencia de nuestro país. Y como ustedes ya vieron en la presentación de este programa, tenemos a Gonzalo Bustamante, del Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera, que le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar un poco y dar elementos acerca de los derechos humanos. Claro que sí, y vamos por lo... Me gustaría, Gonzalo, porque tú has estado presente en las manifestaciones desde un principio, desde que comenzaron solamente cantando, los chicos con ideas artísticas culturales, con intervenciones, y ahora estamos en un tono mucho más agresivo, y me gustaría que desde lo que tú has visto pudieras contarle a la gente. Bueno, sí, efectivamente yo he participado de distintas manifestaciones que se han hecho en la ciudad. En algunos casos he participado como ciudadano, interesado en lo que pasa en el país y con el derecho que tengo de manifestarme, de dar mi opinión. Y por otro lado también he estado desde la perspectiva como Centro de Derechos Humanos de la universidad tratando de observar, registrar distintas situaciones que ocurren. He participado también en algunos de los cabildos ciudadanos que se han hecho en la Plaza de Armas y también en una serie de reuniones de coordinación con organizaciones de derechos humanos, organizaciones internas dentro de la universidad para tratar de dar cuenta de lo que ha estado pasando. ¿Qué ha estado pasando? Lo que yo he visto es que desde el inicio, ya el primer fin de semana donde se inician las manifestaciones, el ambiente generalmente era como masivo, festivo, pacífico, en el cual la acción de Carabineros, lo que yo notaba es que era bastante... A ver, primero que nada, no había ningún aviso de la acción que iban a tomar, por ejemplo, que iban a empezar a lanzar lacrimógenos o que iban a empezar a utilizar sus armas disuasivas, lo cual va contra sus propios protocolos, su protocolo. Vamos a hablar de los protocolos porque han estado como... Todo el mundo habla hoy día de los protocolos, pero ¿cuáles son esos protocolos? Ya, sí. ¿Ya? ¿Lo menciono? Sí, me gustaría que pudiéramos reflexionar respecto de qué son los protocolos y cómo se construyen, me imagino yo, esos protocolos, considerando lo que hoy tenemos como una base de derechos humanos, porque yo no creo que los protocolos se hagan, digamos, pensando en que son personas con las cuales se está tratando. Exacto. Yo diría, a ver, hay una paradoja en todo esto que yo he escuchado muchas personas que están justificando el accionar de Carabineros y el accionar del gobierno, de reprimir las manifestaciones sociales, por un tema o un argumento de respeto al Estado de Derecho. Pero Carabineros está sometido al Estado de Derecho. Carabinero está regido por leyes. Carabinero está también en el marco de la Constitución del país. Y, por lo tanto, Carabinero está sometido a respetar normativas vigentes. Por otro lado, algunas de estas normativas están en el marco de instrumentos de derechos humanos que Chile ha firmado durante distintos momentos y todos los cuales dan parámetros que fijan los límites de la acción de Carabineros. Carabineros no puede hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que puede hacer Carabineros en una manifestación y que no puede hacer? A ver, según sus propios protocolos, en primer lugar, debe hacer un llamado a la gente a no realizar actos que ellos consideren
que perjudiquen a terceros, que obstaculicen las vías, por ejemplo, que es lo que dice el propio protocolo, deben advertir, según el protocolo, deben advertir al menos 3 veces, diciendo de que si la gente no depone esa actitud, van a proceder a utilizar el carro lanzaguas o bien lacrimógenas o sus armas disuasivas o escopetas antidisturbios. Porque la lógica es que, en primer lugar, eso le dé tiempo a niños, eso le dé tiempo a personas con discapacidad, eso le dé tiempo a personas de tercera edad de estar advertidos que se viene una acción más violenta de parte de Carabineros para que puedan retirarse y puedan, por lo tanto, estar a salvo, a resguardo, protegidos. Pero lo que yo personalmente he visto, además de todos los reportes de la gente, Carabineros no advierte las acciones que va a tomar. Muchas personas de tercera edad, muchos niños, muchas personas incluso discapacitadas han sido heridas, se han ahogado con las lacrimógenas, han sido heridas por perdigones, dado que Carabineros no da ninguna advertencia. Por otro Eso lado, es lo primero, el tema de la advertencia. Otro elemento, que ha estado ajena a las manifestaciones. Porque lo de la advertencia también tiene que ver con el principio de gradualidad de la acción de Carabineros. Carabineros, ante la más mínima manifestación, no tiene por qué inmediatamente reprimir con lacrimógenas, con carros lanzaguas, porque debiera haber una gradualidad en la medida que una manifestación vaya aumentando en su intensidad o eventualmente en grados de violencia. Carabineros debe actuar proporcionalmente a ese accionar de la manifestación. Pero aquí vemos que Carabineros pasa de estar ahí frente a la gente a de inmediato comenzar con el lanzaguas, con balines, con lacrimógenas, sin haber absolutamente ninguna gradualidad. Por otro lado está el principio de proporcionalidad, y en el principio de proporcionalidad se supone que el accionar de Carabineros debe ser proporcional a el riesgo que supone la acción que estén realizando los manifestantes. Y eso tampoco lo observamos yo personalmente no lo he observado en Carabineros, los cuales ante gritos de gente, saltos, como medio burlándose de Carabineros, de inmediato proceden a tirar lacrimógenas, a tirar con el carro lanzaguas, a dispararle perdigones. Ahora, además de eso, y todo eso se supone que está dentro de su propio protocolo, un protocolo que es del 1 de marzo de este año, que es el protocolo más actual, el vigente, que ha sido revisado de los protocolos anteriores. El uso de las armas, ¿cómo se regula el uso de las armas? Porque hemos visto, y te lo pregunto porque comenzaron con balines de goma, supuestamente, y hoy ya vamos en balines que no son de goma. Exacto, se supone que el accionar de Carabineros debe ser respetuoso de los derechos humanos. Y el mismo protocolo de Carabineros dice que el protocolo está intentando ajustarse a diversos instrumentos de derechos humanos, así como a la legislación interna. El principio de la vida, el principio de la integridad de las personas es un principio de derecho humano fundamental. ¿A manifestarse está dentro de los...? También el derecho a manifestarse está dentro de los derechos humanos. Todos los ciudadanos tenemos derecho a dar a conocer nuestra opinión, a participar de una manifestación. Carabineros no debe reprimir eso. Además de que una manifestación de este tipo son manifestaciones que están interpelando al gobierno, al actor político, y es por lo tanto responsabilidad en primer lugar del actor político resolver estos problemas. Pero lo que vemos es que el actor político, en este caso el gobierno, lo que está haciendo es dejarle la responsabilidad a Carabineros y en su momento con los estados de excepción al Ejército y a la Armada para reprimir a la gente, lo cual es peor todavía porque si Carabineros en teoría están formados profesionalmente para estas labores, el Ejército, la Armada no. Ellos son ejércitos armados que están destinados a suprimir un ejército enemigo. Y acá estamos hablando de ciudadanos que, sobre todo al inicio, estaban armados de ollas con cucharas. Entonces,
en los protocolos debiera haber un respeto a la integridad de las personas, a la integridad física. ¿Crees tú que se han vulnerado? Se han completamente vulnerado. Yo estoy convencido que se han vulnerado. Yo estoy convencido de que el accionar hasta el momento de Carabineros y en su momento del Ejército y de la Armada fueron violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y este es un debate que apareció con las palabras de Sergio Mico del INDH hace varias semanas atrás, cuando relativizó si esto eran sistemáticos o no. Sistemáticos o no. Lo que hemos visto es que personas heridas con estallido ocular, personas que han perdido la vista, o que han quedado seriamente lesionadas en la vista, personas que han recibido perdigones en el cuerpo, personas que se han ahogado con lacrimógenas, personas muertas. No es algo que haya ocurrido en un solo lugar, en un solo momento o en relación al accionar de un solo cuerpo, de una sola comisaría o una sola unidad de fuerzas especiales. Es algo que ha ocurrido a lo largo del país, en todos los lugares donde se han producido manifestaciones. El accionar podemos ver también de que los primeros días fueron de determinada manera, en algún momento sistemáticamente en todas las ciudades comienza a haber esta idea de abrazar a la gente, de jugar fútbol con los niños. O sea, se nota que aquí hay estrategias que son intencionales, que atraviesan a todo el país, que no es algo que ha dependido solo de un oficial, solo de una persona. ¿Tú dices que esa como buena onda que se dio también era parte de la... Para mí ¿del protocolo? ¿De un protocolo tácito? No es parte del protocolo. Parece ser una estrategia intencional con el fin de ganarse la cercanía de la gente. Para mejorar la imagen, para dar una visión de legitimidad de las acciones que habían en ese momento. Es algo que ocurrió a lo largo del país, no es algo que se haya remitido solo a una ciudad, un barrio. Ahora, lo de sistemático también no es solo que sea a lo largo del país, que se dé en muchos lugares, también tiene que ver con que haya múltiples instituciones del Estado que están comprometidas, concertadas para la violación de derechos humanos. En ese sentido tenemos aquí las unidades, lo que tiene que ver con policía, carabineros, tenemos que ver el ejército, tenemos un gobierno que ha estado promoviendo esto, discursos yo creo poco responsables de decir que estamos en una guerra, que el enemigo es peligroso, posteriormente de lanzar un paquete de medidas legislativas para endurecer las penas, en lugar de abordar el contenido político que han tenido todas estas manifestaciones, que solo tardíamente superficialmente han abordado las demandas, en mi opinión, de la ciudadanía. Aquí un tema especial que yo creo que va a requerir una mirada especial de la ciudadanía, una mirada especial que ya está siendo vigilada o supervisada por organismos internacionales de derechos humanos, es además que está haciendo la justicia. Y en el campo de la justicia tenemos diversas situaciones que vamos a tener que probablemente analizar con más detención paso a paso. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha estado generando querellas, recursos de protección. Tenemos también recursos, por ejemplo, acá localmente tenemos la Universidad Católica de Temuco con la Universidad de la Frontera que presentaron un recurso de amparo contra el accionar de carabineros que estaban ingresando a las dependencias de las universidades y atacando, digamos, a cuánta persona estuviera adentro, independiente si eran manifestantes o no, incluso atacando brigadas de primer auxilio que están para dar solo un apoyo a heridos y heridos de cualquier lugar, de cualquier origen, sin eventualmente podrían ser ellos mismos. Podrían llegar a ser ellos mismos y estas brigadas podrían eventualmente darles apoyo. Por supuesto, claro. Tenemos quejas de fiscales que aparecen tardíamente, porque las personas cuando son detenidas son llevadas a constatar lesiones, posteriormente son llevadas a las comisarías, y tenemos situaciones en las cuales fiscales llegan tardíamente, juzgados de garantía. ¿A qué le llamas tú que la fiscalía llega tardíamente? Porque a esta altura ya es un patrón que las manifestaciones ocurren durante el día, generalmente se están concentrando ya en la tarde, avanzada la tarde, por lo tanto es en la tarde que se está concentrando la detención de personas. Claro que sí. Y que
son llevadas a las comisarías y por lo tanto ya está claro que es necesario presencia de personas de fiscalía, de defensoría, que estén, de juzgado de garantía, perdón, que estén yendo a ver a las personas que están siendo detenidas, fiscalía en caso que haya que hacer alguna acusación por alguna comisión de delito, y el juzgado de garantía para supervisar, vigilar que la detención de la persona se haya ajustado a derecho, que hay méritos para mantener a la persona detenida y si no hay méritos que debe ser liberada inmediatamente. Entonces, hay de todo. ¿Y esas dos cosas, cómo se están dando? Por eso la información que yo tengo hasta el momento es que hay de todo. Hay situaciones en las cuales, en algunos casos, Fiscalía demora en llegar, lo que alarga el tiempo de detención de las personas. ¿Cuánto es las denuncias de demora que hay de parte de...? Bueno, en algunos casos la demora puede significar que la persona, en lugar de ser liberada durante la tarde o durante la noche, pasa hasta el otro día. Y en el caso de juzgado de garantía puede pasar algo parecido. Uno puede entender la sobrecarga también en este caso, de juzgado de garantía, dado que el volumen de detenidos es enorme, depende un poco de cada noche, pero es enorme, pero aún así uno podría esperar en algunos casos... Que se preparen también, porque si hay una contingencia, las instituciones públicas también tienen que dar el ancho, ¿no? Acá, claro, todas las instituciones han tenido... No son pobrecitos, porque de repente se escucha mucho, es decir, ¡ay, qué pobre Carabineros que está haciendo! Pero es su trabajo. Exacto. Ahora... están pagados para eso y están formados para eso, ¿no? Porque sentir lástima me parece que no es como... Claro. Un ciudadano no tiene ni siquiera un casco, los chicos andan con una... Y porque estamos hablando también de protección de derechos de las personas, o sea... Incluso durante el estado de excepción, eso no elimina los derechos que tenemos todas las personas de presunción de inocencia, de un juicio justo o de un procedimiento judicial justo. Gonzalo, ¿en qué consisten estas denuncias que hay en cuanto a las demoras en la atención, particularmente de Fiscalía y en este caso del Tribunal de Garantía, dado el contexto de estas manifestaciones, digamos? Bueno, yo diría que el punto principal de abordar eso tiene que ver con tratar de entender la naturaleza de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país. Porque aquí un tema que puede ser un poco técnico, digamos, en tema de derechos humanos, es el carácter sistemático o no de las violaciones de derechos humanos que está ejerciendo, por ejemplo, Carabineros o en su momento el Ejército. Para que sea sistemático, de alguna manera la idea es que el conjunto de las instituciones del Estado están concertadas para violar los derechos humanos. Aquí yo diría que está claro el carácter generalizado de las violaciones de derechos humanos. Lo han señalado ya organismos internacionales, Amnistía Internacional, por ejemplo, otros organismos, los observadores internacionales que han venido. Lo de sistemático también ha sido afirmado por algunos de estos observadores y ese fue lo que generó el conflicto con los dichos de Sergio Mico en su momento, del director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando señaló de que como que relativizó. Claro. El punto es, está claro que desde el actor gubernamental, desde las fuerzas de seguridad han habido violaciones de derechos humanos, a menos mi convencimiento, y yo creo que es el convencimiento de las diversas organizaciones de derechos humanos, y el tema de la sistematicidad, si es que es algo sistemático o no, también involucra mirar qué está ocurriendo a nivel del Poder Judicial, qué está ocurriendo a nivel de Fiscalía, jueces de garantía, etc. Al respecto, ahí yo diría, lo primero es ver en qué medida estas violaciones de derechos humanos van a llegar a transformarse en juicios para investigar judicialmente a quien sea responsable de las violaciones de derechos humanos y que esos juicios, investigaciones puedan derivar en sanciones penales y sanciones civiles a quien corresponda. Eso estará por verse. Yo creo que el INDH y las organizaciones de derechos humanos que han ido realizando un loable ejercicio de registrar, documentar, sistematizar la información. Ya va a llegar un momento en que todo esto va a entrar a la justicia. Esperamos que sí. Algunos ya están llegando a la justicia, es decir, el INDH está informando hace tiempo que ya han realizado determinada cantidad de querellas y las querellas tienen algún objeto, alguna institución o persona sobre la cual está siendo acusado de la comisión de algún tipo de delito.
Entonces, en ese sentido, el tema lo sistemático en parte también va a tener que ver con en qué medida la justicia va a ser capaz de investigar imparcialmente, de sancionar con las sanciones que correspondan a quienes sean hallados culpables de violaciones a derechos humanos durante todas estas semanas. Y ahí vamos a ver. El temor es que esto derive en simples sanciones de traslado de funcionarios de un lugar a otro, que esto quede impune. Y aquí un poco se va a también testear la capacidad que tenemos de atacar situaciones de violaciones a derechos humanos. Y ahí podemos claramente ver si el tema de si es sistemático o no. Ahora, lo de sistemático o no también puede tener que ver o va a tener que ver con la acción, por ejemplo, de fiscales en todos estos casos, la acción de los jueces de garantía, en qué medida están cumpliendo con su labor de los jueces de garantía, por ejemplo, velar porque las detenciones de carabineros se ajusten a derecho, se ajuste el derecho a presunción de inocencia, también que hayan pruebas de que la persona haya cometido algún tipo de ilícito. Y que por lo tanto fue detenida porque Carabineros tiene evidencia de que la persona fue detenida infraganti o bien porque hay pruebas de otro tipo de que la persona cometió algún ilícito. Lo que acá vemos es que la gente está siendo detenida o está siendo herida sin ninguna prueba, sin haber participado en absolutamente ningún acto que fuera sancionable por parte de Carabineros. Entonces, en algunos casos lo que se ha visto es jueces de garantía que cumplen su función a tiempo, adecuadamente. En otros casos que demoran en hacer presencia en las comisarías, lo que hace que las personas pasan más tiempo detenidas en la comisaría y eventualmente son liberadas tardíamente al día siguiente sin haber ningún mérito para haber sido detenidas. Con además el consecuente daño psicológico y a veces físico de la permanencia en Carabineros, donde son sometidos muchas veces a premios ilegítimos, formas diversas que pueden ser calificadas en algunos casos de tortura, que debiera... A eso me gustaría que pudiéramos comentar. Hay un informe de observadores Sí. internacionales que vinieron al país y que ya entregaron un primer informe, valga la reiteración de esto, donde se observan distintos tipos de situaciones que ocurren al interior de las comisarías al momento de cuando son trasladados, principalmente los manifestantes. Coméntanos un poco respecto de ese informe. Bueno, el informe es una misión de observadores de distintas organizaciones internacionales de derechos humanos, diversas. Por ejemplo, tenemos la Federación Internacional de Derechos Humanos, un organismo internacional reconocido, con bastante prestigio, con bastante seriedad en su trabajo. Tenemos la Organización Movimiento contra la Tortura, también un organismo internacional que se centra en analizar, documentar, registrar situaciones de tortura, que han hecho también un análisis serio de lo que ha ocurrido aquí, entrevistando gente tanto de gobierno como de tribunales, así como víctimas y organizaciones que están dando apoyo a la población. También vino gente de organizaciones como IWGIA, que está especializada en derechos indígenas. Ahí también vino, por ejemplo, la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina a dar un testimonio, un apoyo. Pero el informe, Gonzalo, me gustaría que pudieras comentar los resultados del informe que todas estas instituciones entregaron. Lo central que están diciendo es que observan que, en primer lugar, Carabineros no está respetando su propio protocolo. ¿Por qué? Porque no está respetando sus propios principios de acción, como son el principio de proporcionalidad, el principio de gradualidad en sus respuestas, dado que están pasando a una represión violenta inmediatamente, sin hacer todos los pasos previos que el propio protocolo señala. Por otro lado, están acusando en ese informe situaciones más técnicas, como por ejemplo la gran cantidad de personas con estallido ocular, con heridas oculares producto de perdigones. Está diciendo que hay un uso de las escopetas antidisturbios por parte de Carabineros, en la cual, en lugar de estar apuntando hacia los pies,
que uno esperaría entonces que la mayoría de las heridas estén concentradas en la zona de los pies, por ejemplo, de las personas, las piernas, y no a altura de la cara. Pero ¿tú crees que eso no ha sido, digamos, fortuito? yo creo que... O los informes dicen que no ha sido fortuito. Eso es lo que plantea el informe, ¿no? Lo que el informe está planteando es que aquí hay una hay una responsabilidad de Carabineros de no respetar su propio protocolo, y aquí está ocurriendo una falla grave en la cual, o sea, pensemos, Carabineros están entrenados para usar este tipo de armas. Las fuerzas especiales son entrenadas, se gasta mucha plata, en nuestro país se gasta mucho dinero público para eso. No es casualidad que estén apuntando en determinada dirección. Si el balín le llega a una persona de determinada zona del cuerpo, me cuesta creer, a menos que sea una fuerza realmente súper poco profesional, bueno, que no saben disparar. ¿Forma crees tú que respondería? Porque, bueno, si llevamos todas las cifras como acostumbramos de hacer, es precisamente o hemos tomado notoriedad mundial por la cantidad de personas afectadas con la pérdida de sus ojos. Como que ya parece demasiado fortuito, ¿no? A ver, yo creo que esto va a tener que investigarlo el Poder Judicial. ¿A qué se arriesga Chile en términos de derechos humanos, de las convenciones a las cuales Chile está suscrita? Al no respetar, como dices tú, o como dicen los informes, precisamente protocolos y acuerdos que ya están, digamos, y que son plenamente vigentes. Sí, sí. El derecho a manifestarse, a no ser reprimido de una manera violenta. Sí, sí. Ahora, yo creo que hay distintos tipos de sanciones a nivel internacional, porque por un lado están las sanciones más de tipo política. El costo político que ha tenido para este gobierno no realizar la COP25, la APEC, la cumbre de la APEC, que estaban presupuestados para noviembre y diciembre, es un costo, una sanción política moral enorme. La sanción política moral también a nivel internacional, que le va a costar a Chile recuperar un sitial, no solo en esta imagen económica exitosa de un oasis, desde el punto de vista de derechos humanos, que desde una perspectiva de derechos humanos. Las instituciones internacionales, cuando hay un país donde se vulneran los derechos humanos, como las mismas instituciones han señalado en los informes, ¿qué ocurre ahí? ¿Es solamente una denuncia internacional, un informe o hay...? Ahí va a depender un poco del instrumento. En algunos casos las sanciones son principalmente de tipo político-moral. Pero, por ejemplo, si nuestra justicia no llegara a sancionar a quienes sean investigados y encontrados culpables de la comisión de delito por parte de agentes del Estado, y las personas vulneradas llevan el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es posible que la Corte Interamericana en ese caso sí tiene facultad para sancionar a Chile. Por ejemplo, como fue el caso años atrás del caso Loncos, en la cual fueron acusados de terrorismo, fueron detenidos, fueron procesados, fueron condenados. Tuvieron 10 años. Tuvieron 10 años aproximadamente. Y la Corte Interamericana dio orden a Chile de que debían liberarlos, debía anular el juicio, debía además compensarlos o indemnizarlos, perdón, no solo individualmente, sino que también a las comunidades de los Loncos, y Chile tuvo que obedecer. Chile tuvo que anular los juicios. Y públicamente también sí, retroceder un poco en los juicios que había hecho. Exacto, y revisar la forma de abordaje de la violación de derechos humanos en contexto del conflicto hacia el pueblo mapuche. Claro que sí. Lo cual, la verdad, no hicieron mucho. Y esas son tipos de sanciones posibles que tendría Chile. Gonzalo, ya estamos cerrando el capítulo. Te quiero dejar la cámara para que puedas entregar un mensaje a las personas que te están mirando. Adelante. Muchas gracias. Bueno, estamos sumamente preocupados por lo que nosotros consideramos que son efectivamente violaciones de derechos humanos generalizadas, pero además sistemáticas, que hay un loable trabajo de diversas organizaciones de derechos humanos para documentar, registrar objetivamente y poner a disposición de los órganos competentes todos estos casos para que puedan ser llevados a la justicia, para que haya justicia, investigación, para que haya justicia, para que haya también sanción a quienes sean hallados culpables. Carabineros está sometido al Estado de Derecho, por lo tanto no puede haber impunidad por los actos de los cuales haya responsabilidad de parte de la oficialidad o eventualmente de parte de la autoridad política. Y también aprovechar para clarificar una cosa. Los derechos humanos, hay mucha confusión en la gente de qué es lo que son. Todos tenemos
derechos de distinto orden de tipo humano, como puede ser nuestro derecho a la vida, a un medio ambiente sano, a la integridad física, psicológica, a derechos civiles como el derecho a opinión, derecho de poder expresar nuestra opinión acerca de la vida, de la sociedad, etc. Y aquí lo importante para los organismos de derechos humanos es que el responsable principal de que se respeten los derechos humanos es el Estado. Por eso las organizaciones de derechos humanos nos centramos en qué está haciendo el Estado en relación a violaciones de derechos humanos, porque lo grave es cuando una sociedad, los agentes del Estado, que tienen el financiamiento público, que tienen además las facultades legales para realizar determinadas acciones, pasan a llevar derechos fundamentales de las personas, y es por eso que nos centramos en el accionar de carabineros, del ejército, porque ellos tienen el entrenamiento, tienen la facultad para detener personas, pero deben hacerlo bajo los límites que dan las leyes, en primer lugar, y los distintos instrumentos de derechos humanos que Chile ha firmado y ha ratificado desde hace bastante tiempo, muchos. Entonces, por eso para nosotros la gran preocupación es qué está haciendo Carabineros hoy en día, cómo sus propios protocolos no están siendo respetados por ellos mismos. Uno puede buscar en internet el protocolo actual del 1 de marzo, vigente del 1 de marzo del año 2019 de Carabineros, descargarlo de internet y podemos ir viendo los distintos tipos de manifestaciones, como el propio protocolo que ahí se señala no está siendo respetado. Por otro lado, nos preocupa que estos protocolos, a su vez, no están necesariamente a la altura de lo que debiera ser un Estado democrático, un país de orden democrático como Chile se quiere. Entonces, el cuestionamiento es, por un lado, a que Carabineros no está respetando sus propios protocolos, lo que significa que no está respetando sus propias normativas internas, lo que significa que no se está ajustando a un Estado de Derecho, y por otro lado que esos propios protocolos seguro que necesitan una revisión por parte de distintos actores políticos, en los cuales nos aseguremos que los protocolos sean respetuosos de los estándares de derechos humanos. Y así, con esta explicación y con este mensaje, nos despedimos de este capítulo del Café. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Muchas gracias. Gracias.